Vamos a comunicar inmediatamente con el periodista colombiano John Torres, a quien ya tenemos en imágenes. Un gusto tenerte, John. Muy buenos Hola, Carmen. días. Un saludo desde Colombia. Igualmente, John, un saludo desde Lima, Perú. John, Pues vamos a analizar el tema del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, un caso que realmente involucra a toda la región desde diversas frentes, porque sabemos que él era la figura, el rostro, pues, de la Fiscalía Antinarcótico. Y él falleció, fue asesinado en Colombia y ahora hay una última detención, pues, de esta colombiana, precisamente en El Salvador. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta detención? Y seguramente las investigaciones también están avanzando, John. claro que sí, Carmen. Pues lo que ha ocurrido con la señora Chacón es que ha sido capturada en El Salvador, que fue un país hacia el que huyó y el del que se movía durante todos estos meses que ocurrieron previos al asesinato del fiscal Pecci y posteriores. ¿Qué es lo que ha establecido la justicia colombiana relativamente en un tiempo corto? Porque no ha pasado un año ni siquiera desde ese crimen que conmovió a Paraguay, a Colombia y por supuesto a toda la región. Sí. Y es que los asesinos dejaron tantas pistas y había tantas informaciones previas sobre las acciones de Pecci que la justicia ha podido avanzar. Normalmente en los casos de asesinato, tú lo sabes bien, tanto en Colombia como en Perú, como en todo el mundo, y sobre todo en casos de magnicidios, pues hay muchas desviaciones de información. En este caso no ha ocurrido de esa manera y lo que se ha logrado es capturar a los gatilleros, a los que cometieron el crimen en la isla de Barú, pero también se ha llegado a establecer una cadena hacia arriba de esas personas que ordenaron el crimen, que fueron los facilitadores también. Las capturas más importantes ocurrieron en realidad el fin de semana en Colombia, en Bogotá y en Medellín. Hay un par de personajes que son narcotraficantes de apellido Pérez Hoyos. Ambos fueron capturados, aceptaron cargos, incluso le pidieron perdón a la familia de Pecci en un acto que la verdad suena muy falso, como lo hicieron, pero que les va a permitir rebajar pena probablemente de 40 años a 20 años, porque están aceptando cargos. Y lo que ha logrado establecer la justicia colombiana es que estas personas, uno de ellos es el esposo de la señora capturada en El Salvador, pues fueron quienes contrataron finalmente a los gatilleros, a los sicarios que cometieron el crimen. Pero esto va más arriba. Ya las autoridades han logrado identificar a un narcotraficante paraguayo que probablemente se ha refugiado en Colombia y en la región durante los últimos años. Se llama Miguel Ángel Insfrán y esta es la persona que consideran las autoridades colombianas realmente fue quien ordenó el crimen. Probablemente haya más implicados, pero esta sin duda es una ficha clave. Los Pérez fueron los facilitadores, por llamarlo de alguna manera, de la misma manera esta persona que fue capturada en El Salvador, pero quien realmente ordena el crimen, quien se asocia con los colombianos, sus socios en el narcotráfico además, para poder vengarse de Pecci y sobre todo para intentar mandar un mensaje de intimidación a la justicia paraguaya, es este señor Ixtán, que está siendo buscado hoy por las autoridades de Colombia. Claro que sí. Ahora, ¿qué es lo que se viene, John? ¿Qué es lo que se viene en estas investigaciones? Porque tú has dicho algo muy importante. Estaría ligado con este narcotraficante paraguayo, con motivos de intimidación y también definitivamente para tratar, pues, de parar la investigación que seguía el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Pero ahora, a estas alturas, de acuerdo también a la investigación que están cruzando, y eso me gustaría tener una actualización, John, si es que lo tienes, una actualización en cuanto a las autoridades colombianas, las autoridades paraguayas y también la Argentina, porque sabemos bien que también Marcelo Pecci estaba involucrado también en otro caso, pues que se estaba siguiendo desde la Argentina. Entonces, a ver, ¿cómo va esa mezcla de información y esa colaboración también entre las autoridades en la región? Yo creo que de este caso se pueden concluir varios puntos importantes. El primero, que el narcotráfico no tiene fronteras. Entonces, estamos hablando de un crimen cometido, ordenado de alguna manera por grandes capos paraguayos que intentan sacar de camino a una ficha que los estaba persiguiendo, que era el fiscal Pecci, que además tenía una gran proyección en su país. El crimen se comete en Colombia, donde está refugiado uno de esos narcos paraguayos. Algunos de esos narcotraficantes y también de los sicarios intentan huir a diferentes regiones a diferentes países de la región. Recuerda tú que hubo algunas capturas en Venezuela de los sicarios y como hemos visto, esta señora pues se refugia en El Salvador, donde ya tenían negocios. Lo que vemos es que los narcotraficantes, el crimen en general, se mueve incluso mucho más rápido que los países y que las instituciones. Pero en este caso, puntualmente, también ha habido una muy buena colaboración, una investigación fuerte de la justicia colombiana, con ayuda de
de la justicia paraguaya, de la justicia argentina que tú mencionas, sí, pero también con mucha ayuda de los Estados Unidos, porque hay que recordar que Pecci era un hombre clave para Estados Unidos en un país como Paraguay que tiene grandes dificultades institucionales, que pues desafortunadamente tiene muchas falencias a la hora de enfrentarse a las mafias. Lo que yo te puedo decir, por ejemplo, es que las relaciones de narcos colombianos con Paraguay son antiguas, no son de ahora. En la región ocurre que muy buena parte del contrabando de cigarrillos, del contrabando de licores, también de software, llega a través de Paraguay, y lo que aprovechan los narcos es sus negocios de coca para lavar esa plata a través del contrabando. Entonces, fíjate, esto ha existido durante muchos años. Claro que sí. Por eso nos sorprende que este personaje se haya refugiado en La Guajira, que es una zona de contrabando en Colombia, costa norte, y que seguramente tienen muchos nexos con Paraguay. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esos viejos nexos de narcotráfico o contrabando siguen fuertes, y que estos personajes pues aprovechan todos sus contactos en la región a la hora de intentar sacar del camino a esas fichas que se les atraviesan en los negocios ilegales. Ahora, John, hay unas imágenes de las cámaras de seguridad dentro de este hotel donde estaba precisamente el fiscal paraguayo Marcelo Pecci con su mujer. Y dan con el paradero de ellos, o sea, verifican y corroboran porque la mujer tenía el Instagram abierto, tenía sus datos abiertos y lograron precisar hacerle un seguimiento. Incluso se ve cuando el fiscal Marcelo Pecci trata de cruzar pues, el restaurante, luego se va a la playa, luego aparece esta mujer, la que es detenida en estos momentos, la que da aviso a los gatilleros. Entonces mi pregunta es, ¿el papel, se puede identificar el papel concreto de esta mujer detenida en El Salvador? No, ella sobre todo tenía, no era necesariamente en la parte de física de cómo se cometió el crimen, no. Ella lo que hizo fue sobre todo articular a través de sus movimientos entre Colombia y Centroamérica. En El Salvador, por ejemplo, se cree que recibió el pago. Se pagaron cerca de $500.000 por este crimen. Ellos, los Pérez y esta señora, lo que hacen es distribuir ese dinero, contratar a los sicarios en Colombia, porque ellos tienen nexos con los sicarios y son los que se encargan de la parte logística, pero son una ficha apenas un poco más abajo de quienes ordenan el crimen, y por eso es tan importante la captura, porque va a permitir seguir subiendo y mirando quiénes en el lado de la logística y en el lado de cómo articular y coordinar. Correcto, claro, John, importante. Porque los Pérez son narcotraficantes desconocidos en Colombia para la mayoría, pero tienen socios en el extranjero. Este señor Isfran es uno de sus socios. Los busca a ellos. Ellos tienen nexos también con organizaciones sicariales y son los que permiten de alguna manera que el crimen se lleve a cabo. Son la parte articuladora del crimen, la parte que maneja el dinero, la parte que recibe el dinero de los narcos también de Paraguay que ordenan este crimen, y los que finalmente llevan esa plata a las redes sicariales que cometen este crimen. En Colombia esas redes de sicarios desafortunadamente siguen siendo muy fuertes. Esta es una herencia muy dura del narcotráfico que seguimos soportando, pero también hay que decir que por esa misma historia de dificultades, de más de 40 años de guerra contra el narcotráfico en Colombia y de sufrir muchísimo el país, porque se ha puesto mucha sangre en esta lucha contra el narcotráfico, la institucionalidad colombiana es fuerte, la policía colombiana es fuerte, la fiscalía lo es también, y hay investigaciones como estas que demuestran que se puede llegar a la parte más alta de estas organizaciones criminales que ordenan un magnicidio como el de Pecci. Ahora, vamos a aprovechar también esta entrevista, John, para hablar de la senadora Piedad Córdoba y su hermano. La extradición ocurre hoy. ¿Cuál es la última actualización de esta información, John? No, en este momento Álvaro Córdoba está a punto, si no es que ya está volando hacia Estados Unidos, donde responderá por narcotráfico. Sí. La senadora Piedad Córdoba es un personaje muy controvertido en Colombia. Es un personaje que durante muchos años fue muy cercano a las FARC, muy cercano al gobierno de Maduro, además. Y eventualmente esta extradición no solamente va a ser muy dura para Piedad Córdoba, sino también eventualmente para el gobierno de Maduro, porque uno de los cargos que tiene la Fiscalía de Estados Unidos es que el narcotráfico que llevaba a cabo Álvaro Córdoba salía en muy buena medida de plataformas venezolanas. Y hay que recordar que en Venezuela el narcotráfico sale desde cualquier lado y en muchas oportunidades con colaboración de fichas bien importantes de ese régimen.
Claro, importante. Entonces, bueno, vamos a seguir nosotros actualizando para ver si realmente ya está en curso el vuelo o es que ya está a punto también de ser extraditado, pero lo cierto es que ha dicho también la senadora que esto es presión política, ¿no? Y que responde y tiene un discurso ya que se ha instalado. Ahora, ¿hay algún tipo de reacción por parte también de la política ahí en Colombia sobre este caso en específico? No, en realidad Piedad Córdoba ha guardado un silencio fuerte. Ella esperaba que con el triunfo de Petro la extradición de su hermano se frenara, porque ella siempre ha sostenido que es un proceso político, es el mismo discurso que ha tenido Sí, Álvaro Córdoba, sí. pero claramente hay pruebas. Hay grabaciones, la justicia norteamericana los está pidiendo. Uno de los argumentos de Córdoba era que si el crimen se cometió en Colombia o el cargo criminal por el que lo están pidiendo, pues que se debía juzgar en Colombia. Eso no es cierto. Hay un tratado de extradición, miles de personas han sido extraditadas desde Estados Unidos y la jurisprudencia colombiana es clara en cuanto a que cuando hay un delito que se comete parcialmente o totalmente en otro país, pues Colombia colabora con la justicia. En ese orden de ideas, lo que va a pasar, o sea, en horas Álvaro Córdoba estará llegando a Nueva York seguramente a responder por este asunto y vamos a ver cuál carta se va a jugar. Si va a sostener su inocencia hasta el final o, como muchos narcos colombianos, va a terminar negociando y eventualmente revelando algunas fichas importantes que puedan tener negocios con él, sobre todo en Venezuela. Sí, Yo creo que esa puerta de Venezuela va a ser muy importante y va a tener mucha beta noticiosa. sobre todo acogerse a algunos beneficios tal vez si es que decide hablar. Gracias, John Torres, periodista colombiano, por hablar por estos temas importantes. Primero, el fiscal Marcelo Pecci, esta última detención en El Salvador, y lo segundo también acerca del hermano pues, de la senadora. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo desde Colombia.